Cordial saludo, mi nombre es Alice Vanessa Vanguero Grueso y a continuación les voy a hablar acerca del indicador de la inflación. Para empezar, tenemos la definición del índice de precio al consumidor, el cual mide cómo evalúan los precios de los bienes y los servicios, ya sea como el transporte, la ropa, la comida, la medicina, y vemos si este sube significativamente, indica que todo va a estar más caro, y si este baja, indica que los precios también en esa misma medida están bajando. Luego tenemos la inflación. La inflación es lo que llamamos el aumento general de los precios a lo largo del tiempo. Cuando hay inflación, el dinero no alcanza. Entonces, medir este indicador es importante porque afecta el costo de vida, pero también los salarios de cada una de las personas, las tasas de intereses de los bancos y la estabilidad en general del país. Dicen que cuando esta es muy baja, la economía se estanca. Luego tenemos los tipos de inflación, entre los cuales está por costos, está por consumo, está la moderada, donde se relaciona la oferta y la demanda, está la hiperinflación, la deflación y la estanflación. Luego tenemos la fórmula de la inflación, que está dada por el índice de precio del consumidor del año anterior y el índice de precio del consumidor del año actual. Pero para esto también se tiene que determinar el cálculo del índice de precio del consumidor, que sería el costo de la canasta en el año actual dividido el costo de la canasta del año base, el año sobre el cual se va a calcular, y luego lo multiplicamos por 100. Luego tenemos aquí un ejemplo del cálculo del índice del precio al consumidor, que dice así: si el índice de precio al consumidor era de 110.000 en enero del año pasado y es de 121.000 en enero de este año, entonces nos preguntan cuál sería la inflación anual. Para eso tenemos la fórmula, nos basamos en la fórmula donde nos dicen que debemos restar el índice de precio al consumidor actual menos el anterior, que sería 121 menos 110 dividido entre el precio del índice anterior, que serían 110, y esto lo multiplicamos por 10, donde nos dice que la inflación sería del 10% para el año que estamos calculando. Luego tenemos la diferencia entre el índice y la inflación. Entonces, de entre las más significativas tenemos que el índice de precio al consumidor es un indicador, mientras que la inflación es un fenómeno económico. Otra diferencia es que el índice de precio al consumidor mide el cambio de precios de una canasta específica, mientras que la inflación describe cómo aumenta la economía con respecto a ese índice. Otra, que el índice refleja el gasto de un hogar promedio, mientras que la inflación afecta toda la economía, tanto de una empresa, los salarios y los mercados financieros. Luego tenemos el análisis de ese indicador a nivel de Colombia. Entonces, con respecto al comportamiento del indicador, sabemos que lo medimos para saber cómo bajan los precios y cómo cambia el costo de vida. Siendo así, tenemos en la gráfica de barras que el indicador se enmarca por picos muy representativos, donde el 2019, que lo relacionamos con los inicios de la pandemia, los precios empezaron a bajar, pero que después de la pandemia, en el año 2022, hubo un alza del 13.12. Se dice que para lograr equilibrar las pérdidas de los años anteriores. También tenemos en el gráfico de abajo una comparación entre lo que ocurrió en el 2020 y el 2022. Entonces, el mayor índice de precio al consumidor lo encontramos en Cúcuta, del 16.34, que se relacionó con el año 2022, y el menor fue demasiado bajito, de 0.22, que fue en Ibagué en el año 2020. También tenemos luego, con respecto al indicador en mi región, que sería como tal relacionándonos con el departamento del Cauca,
En el Valle, la capital, vemos que el comportamiento fue prácticamente en una simetría en campana de Gauss, con un sesgo hacia la izquierda, indicando que el 2019 al 2022 hubo una tendencia al alza de los precios, pero que en el 2023 en adelante empezó a bajar. Luego, la inflación en Colombia afecta directamente el cumplimiento de la ODS 1, que es relacionado con el fin de la pobreza. Entonces, cuando los precios suben rápido, los hogares, especialmente los más pobres, pierden poder adquisitivo, lo que encarece los alimentos, el transporte, los servicios básicos. Esto aumenta la vulnerabilidad económica y dificulta salir de la pobreza. En cambio, una inflación baja y estable permite que los ingresos rindan más y favorece las políticas sociales, contribuyendo a reducir la pobreza. En conclusión, aquí tenemos dos conclusiones que se resumen a que la inflación y la pobreza no son solo cifras, afectan la vida diaria al reducir el poder adquisitivo, limitan el acceso a las necesidades básicas y profundizan las desigualdades. Entonces, enfrentar estas requieren de políticas responsables, inclusión social y compromiso con la dignidad de las personas. Luego tenemos la bibliografía de donde sacamos la información. Muchas gracias.